eh, yo creo que hay que pensar bien al momento de tomar una decisión, porque a veces se toman decisiones equivocadas y después no se lamenta. El análisis, Muy bien, Paz, gracias. Dayana, ¿el análisis cómo es eso? A ver, vamos a ir analizar los pros y los contras, porque siempre hay una consecuencia cuando uno toma una decisión y no es una cosa así nomás. Por eso se debe analizar con tiempo y con otros factores más. Adquirir información. ¿Ya? Adquirir información, dijeron el análisis para tomar los pros y los contras, porque se supone que hay consecuencias, no es que se supone, están instaladas las consecuencias, y acá adquirir información, ¿cómo eso? Precisarlo un poquito. ¿A qué se refiere? Que hay que más o menos investigar o saber de lo que uno, sobre lo que uno va a tomar decisión. Cállate, po. Y, ¿cómo se llama? Que más o menos debemos como indagar antes de tomar una decisión, porque como dice usted, ahí también puede tener consecuencias buenas o consecuencias malas. Entonces debemos ser conscientes de lo que podemos obtener como resultado. Bien, la Melanie, con respecto a lo que dijo Damani y La Paz, hace una articulación, ¿cierto? Empezamos con el tema del respeto y la tolerancia, después hablamos de que hay que evaluar los pros y los contras a partir de una decisión porque trae consecuencias, y justamente la Melanie dice que a partir de ahí hay una especie de investigación, ¿cierto? De análisis para poder, de alguna u otra forma, tomar las decisiones que según nuestra experiencia y nuestra visualización, nuestra percepción, nuestra representación de las cosas o de las situaciones, nos puede llevar, ¿cierto?, a tomar decisiones medianamente correctas. Excelente, pues muy bien. Vamos a compartir pantalla para que podamos aterrizar y no perder de vista justamente lo que nos está pidiendo la asignatura, que es desarrollar la capacidad, ¿cierto?, de aprendizaje, que es el aprendizaje esperado que vamos a identificar. Así que comparto pantalla. Primero que nada, algo así como la libertad de tomar decisiones, justamente lo que estamos viendo, los elementos constitutivos de aquello, y el aprendizaje esperado que nos invita a reflexionar es, para ello debe demostrar la capacidad, ¿cierto?, de reconocer y de ser responsable con las emociones y acciones en el mundo laboral y social. ¿Ya? Exactamente, porque justamente estamos viendo que tomar decisiones no es aislado, es parte constitutiva del ser humano, querámoslo o no, creo que lo habíamos mencionado en la clase anterior. Seamos conscientes o no conscientes, estamos instalados en una sociedad, estamos instalados en una comunidad, estamos instalados en un entorno social que nos demanda presencia, por lo tanto esa presencia presente que somos nosotros, como estructura, más allá del cuerpo biológico, tiene que ver con un compromiso, ¿cierto? Y una responsabilidad que de alguna otra manera se traduce en términos racionales y en términos emocionales. El tema es cómo vamos a ir dándonos cuenta a partir de este curso y para qué, ¿cierto? Esos elementos que son de responsabilidad, ¿cierto?, de ser un ser consciente, nos beneficia en términos individuales y también colectivos. Ahí hay un ejercicio que hablaba la compañera Melanie, ¿cierto?, de una investigación propiamente tal de nosotros, ¿cierto?, como sujetos vivientes, como sujetos presentes, como seres humanos, que nos vamos involucrando, ¿cierto?, en esta tensión, en este tejido social, ¿cierto?, que generalmente está, o que hace crisis de alguna u otra manera, por lo tanto, tenemos que ser capaces de
estar atentos y estar atentas a estos vaivenes, ¿cierto? A estas demandas, a estas estructuras sociales, donde a nosotros nos ponen en jaque muchas veces el comportamiento humano. Por lo tanto, aquí la invitación de la ética no es un recetario, ¿cierto? De aquí es la panacea y tenemos el boleto, ¿cierto? De vivir feliz eternamente y tenemos ganado la trascendencia, ¿ya? Después de la muerte, por decirlo de alguna manera. Sino que la idea es ir reflexionando y traer a colación todo ese elemento que ustedes están visualizando, que ya lo tienen incorporado y que lo más probable es que van a seguir aprendiendo, aterrizándolo en la cotidianidad, ¿ya? En el ser social, que se desdobla de alguna manera en ser, en todas las versiones, ¿ya? Por ejemplo, en la versión estudiantil, en lo laboral, ¿cierto? En la familia, en lo cultural, etc. Así que ahí vamos a ir despejando a partir de todos estos elementos y aterrizando estos elementos también como parte constitutiva de nuestro ser. O sea, los elementos que acaban de nombrar las compañeras están absolutamente validados dentro de este ejercicio de aprendizaje como proceso. Acá tenemos una pregunta que me gustaría que pudiéramos reflexionar un momentito y poder hablarlo. Dice, ¿qué piensas tú? ¿Juegan las emociones un rol fundamental en nuestra vida y en el despliegue de nuestra libertad? Se las dejo como para que puedan visualizarlo y lo puedan incorporar para dar a conocer sus pensamientos. El papel de las emociones es un rol fundamental en nuestra vida con respecto a nuestra libertad. No, no. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver. ¿Quién dijo no? Yo, profe, la Vanessa. Vanessa, Ujú. cuéntame, ¿por qué dices no? Es que, ¿Por qué profe, lo yo lo fundamental? veo como algo personal mío. Cuando yo me llevo, o sea, cuando yo me dejo llevar por mis emociones, siempre yo cometo errores. ¿Ya? Pero cuando no escucho mis emociones, me va mucho mejor. Solamente como que, como dicen, como ya, yo me voy a tirar a la piscina y en el minuto voy a salir a flote. Cuando pienso mucho las cosas, profe, a mí, en el caso personal, no me funciona. No me funciona. No van conmigo las emociones ahora. Antiguamente puede ser que sí, profe, ahora no. Ya, mira lo que dijiste. Para todos que estemos atentos. Cuando pienso mucho las cosas, corrígeme si me equivoco, cuando pienso mucho las cosas no me resultan de alguna u otra manera, por lo tanto me tiro a la piscina. Entonces, tú estás asociando, y cuando piensas tú las cosas, las estás asociando el pensar a la emoción. Sí, profe. Sí. ¿Ok? ¿Ya? Bien, Vanessa. Algo que puedan complementar las compañeras y los compañeros con respecto a este ejercicio de saber qué rol juega, ¿cierto?, las emociones en la toma de decisiones como libertad. Yo pienso que sí, ¿Ya? porque, por ejemplo, yo cuando digo algo así sin pensar, después digo, pucha, la embarré, porque yo siempre que hablo dejo la embarrada, po, en cualquier parte, entonces yo tengo que ser muy consecuente con lo que digo, porque a veces digo las cosas sin filtro y muchas veces no me doy cuenta y la embarro, po. Entonces yo Ya. tengo que saber pensar, tengo que analizar lo que le voy a decir a la persona con la que estoy conversando, porque no sé cómo se va a sentir la otra persona por lo que yo le vaya a decir. Entonces yo no puedo decir algo sin antes pensarlo, porque hay muchas veces que uno dice algo y después la piensa y dice, pucha, la embarré, o a lo mejor no era la forma de decirlo y no lo pensé. ¿Ok? A mí me pasa todo lo contrario. Irene, cuénteme, Sí. ¿cómo está? Eh, Dígame. Bien, gracias. Yo soy todo lo contrario. Yo tiendo a pensar mucho las cosas antes de actuar. Pienso ¿Ya? mucho en todos los pros y los contras. ¿Ya?
estoy como todo el rato analizando qué pasaría si. Igual tengo momentos en los que no pienso, llego y actúo, pero después también analizo las consecuencias que eso me trae y trato de remediar, si dejo alguna embarrada, algo, trato de remediarlo. Pero generalmente estoy constantemente pensando y analizando qué pasaría si hago tal cosa, o cuando estoy frente a algún dilema en el momento, no sé cómo mi mente piensa automáticamente en los pros y los contras. Es como, tengo así un segundo para dar la respuesta, pero aún así pienso en todo. Gracias, Irene. Es como, Irene como que trata de, o sea, como que nos comunica que es inherente a ella el estar analizando constantemente los pros y los contras, no es que ella se siente todo el tiempo a, por lo menos lo que nos lo dijo, ¿no? Ahí a pensar, sino que es inherente a su conducta, a su forma de vivir, estar evaluando constantemente si esto está bien o no está Claro, bien, ¿cierto? así es. Ok, muy bien. Y ahora con respecto a eso de la evaluación y del análisis, está tratando de pensar las consecuencias que generalmente, a ver, como una primera instancia, ¿no? Como un primer momento, siendo consciente, digamos, de eso, de estar pensando en las consecuencias, eh, claro, nos involucramos consciente o inconscientemente. ¿Qué pasa con los sentimientos? Porque generalmente estamos llevándonos al plano de la razón, ¿no? De la idea, de la razón, del pensamiento. Ahí está operando una habilidad, ahí está operando un desarrollo, ¿cierto?, del aprendizaje, que de alguna manera capta ciertas, digamos, situaciones donde yo tengo que desenvolverme, por lo tanto estoy constantemente ahí analizando, que es un acto meramente racional, aparentemente. Pero lo que quiero saber es que si las decisiones son netamente racionales, y dentro de esa decisión, obviamente, está vinculada a la libertad, o también tiene que ver con las emociones. Eso quiero ver. ¿Qué pasa Es ahí? que yo creo que también depende del contexto, porque las emociones, o sea, generalmente cuando uno se encuentra en algo así, uno difícilmente piensa en las emociones. Generalmente después es donde uno piensa en las emociones y en todo lo demás. En el momento de uno tomar la decisión, en mi caso, no pienso en las emociones. Es como que mi mente trabaja automáticamente y ya después veo las emociones, el cómo me siento yo o el cómo se siente la otra persona, pero es como después de, no inmediatamente. Ujú. Bien. Sí, yo también voy con lo que dice Irene, profe, por algo muy personal que estoy pasando ahora. No puse mis emociones y pensé que es lo mejor para mí y para mis hijos, y siento que no estoy equivocada, porque es mi libertad y siento que es lo mejor, porque es algo como muy familiar, profe, como me separé del papá de mis hijos y siento que como pareja le hacíamos daño a mis hijos y separados estamos mucho mejor. Mis hijos están mucho mejor y nosotros nos llevamos muy bien ahora. Entonces, la libertad para él y para mí, yo creo que es impagable. Entonces, ahí no jugaron las emociones. Siento que mis hijos son felices también así. Lo que pasa, claro, excelente, muy bien. Quizás las emociones no son, bueno, obviamente la emoción es una moción, no es estática. No es entendida de una sola manera, tiene muchas visiones. Por lo tanto, a lo mejor podríamos ser como un poco tradicional, tomando en cuenta de la compañera que acaba de hablar, decir, claro, nosotros cuando nos casamos y nos vinculamos con el otro, no es para justamente separarnos. Eso no está en el proyecto, como primera instancia, ¿no? Entonces, cuando el proyecto no resulta, ¿cierto? Claro que hay una emoción que está ahí gatillando y las emociones se van moviendo. ¿Sí? El tema es cómo nosotros regulamos esas emociones e identificamos cosas que no están acordes, por decirlo de alguna manera, en lo correcto. A ver, tomo, digamos, estas vinculaciones
con las libertades que nosotros tenemos como sujetos, ¿cierto? Como personas individuales que podemos unirnos a las personas que nosotros queremos, ¿cierto? Nadie nos obliga, nos pone una pistola en el pecho, menos mal porque no tenemos esa cultura, donde a nosotros nos casan obligadamente, quizás antiguamente podría haber sido así en algún minuto, en una época, pero acá ya eso no es así, por lo tanto tenemos la libertad de opción. Pero como la emoción es una moción, es algo que se mueve, que no es estática, también podríamos identificar que hay otros escenarios donde en un primer proyecto, en un principio, ¿cierto? La convivencia es absolutamente sana, pero cuando no hay una convivencia sana, quizás podríamos darle una vuelta a que hay una emoción que hay que cambiarla. Profe, ¿Sí? ¿Quién? o sea, estaba pensando lo que estaban diciendo las compañeras, de ¿Sí? que no tomaban decisiones apresuradas por el miedo a las consecuencias que pueden traer esas decisiones, ¿Sí? pero al tener el miedo igual se están dejando llevar por una emoción, ¿Sí? que es el miedo. Entonces es contradictorio que digan que no se dejan llevar por las emociones y al sentir que si actúan de una manera apresurada, igual van a tener miedo a lo que pueda traer una decisión mala o buena. Correcto. Excelente, Nicolás. Sí. Profe, Sí, muy bien. Paz. igual estoy de acuerdo con el Nico porque, por ejemplo, yo el año pasado tomé una decisión y me costó un mundo acostumbrarme, que fue irme de la casa de mi papá por temas de estudio. Entonces, yo personalmente soy muy mamona y me costó mucho separarme de mi mamá. Entonces, siempre tomé una decisión, eh, no apresurada, pero sí tenía mucho miedo de ella, porque iba a estar sola, porque yo sé que si a mí me pasa algo, mi mamá está al lado, pero donde yo estaba viviendo, yo estaba sola. Entonces me sentía con mucha angustia, me sentía con mucho miedo, porque por ejemplo cuando yo vivía con ellos, yo llegaba del colegio, mi mamá me preguntaba, no sé, pues cómo estuvo mi día o cómo me siento, y al llegar a una casa que uno está solo, no siente eso, pues entonces fue continuamente pena, miedo, angustia de que llegara a mi casa y que nadie me preguntara cómo estuvo mi día o si estoy bien o si estoy mal. Es como lo que dice el Nico, porque uno toma una decisión, pero después igual piensa en los miedos, siente miedo. Sí, claro, absolutamente. Es que yo creo Nicolás, que los miedos, Irene. es que yo creo que los miedos igual son parte de la vida y dentro de todo sí, uno no puede controlar los miedos, pero los miedos son los que te hacen ser en parte más fuerte, porque uno cuando siente miedo es porque cree que va a hacer algo y que no sabe si va a estar bien o no, pero tarde o temprano igual lo hace. Entonces, uno igual tiene la libertad de decir, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y si lo hace, está bien, porque a base del miedo es donde uno funciona. Las emociones son miedo, alegría, y todo eso conlleva a tomar decisiones y es parte de uno. Yo cuando me fui de mi casa a los 16 años, fue a través de una pelea, me fui con mi marido y me fui de un día para otro, tomé la decisión y me fui. Y después me fui con miedo, pero aquí estoy y sigo con él y sí, fue una decisión con miedo y todo, pero fue una buena decisión. Hay otras decisiones que sí, también se toman con miedo y no son buenas, pero uno después las va analizando. Donde sí Irene. tienen que ver las emociones. Sí, súper potente el ejercicio reflexivo que están haciendo, porque justamente sumado con Nicolás, con la Irene, ¿cierto? La Paz, justamente la ética viene a reflexionar esa contradicción que nosotros tenemos, ¿no? Entre el bien y el mal, si es lo correcto o no correcto, y como dice la Irene, no podemos controlarlo todo, por lo tanto, como la emoción no es estática, siempre estamos en un vaivén de cosas y no se puede regular todo, habría que aproximarse, digamos, a ciertas alertas intuitivas que uno también tiene, ¿ah? Esas cosas que nos dicen, oye, hay que hacer esto. Y a veces, muchas veces no las escuchamos, porque tenemos un problema ahí de la escucha, y justamente porque nos protegemos del miedo, nos protegemos del dolor, nos protegemos de la incertidumbre.
Entonces, es muy complejo dar pasos, ¿cierto? Sin saber controlar a qué va, porque la idea finalmente es poder ir y apostar a ganador, por decirlo en el sentido común, digamos, ¿no? Pero este es el ejercicio justamente porque hay herramientas donde el ser humano de alguna manera se encuentra y se ve en la presencia. Estoy hablando de la presencia como un espíritu, estoy hablando de la presencia como un valor en sí mismo del ser humano. Cuando nosotros seamos capaces de mirarnos con todas nuestras debilidades, con todas nuestras formas, ¿cierto? Potencialidades y debilidades, vamos a tener una especie de aproximación clara de nuestra versión y lo que queremos de alguna manera apostar, lo que queremos entregar. ¿Ya? Y eso es parte de nuestro propio aprendizaje y de nuestros propios desafíos. ¿Dónde juega un papel importante la toma de decisiones? Porque es una responsabilidad propia. Aquí la responsabilidad está de alguna manera instalada, quieran o no, a decidir. Desde que se toma un café en la mañana, que sale ahí en el texto, si es que no lo han visto, desde que retrasan el reloj, si lo ponen a las 7 de la mañana y retrasan el reloj, digamos, o no lo escuchan y lo apagan y siguen durmiendo, hasta decisiones mucho más profundas, que es un proyecto de vida, ¿cierto? Embaucarse en una relación, ¿cierto? Construir familia, estar decidiendo una carrera, etcétera, etcétera. Importante entonces, tenemos la parte de las emociones por un lado y tenemos la parte de la razón por un lado, y lo que decía Nicolás, y que estamos dentro de esa lógica, hay una contradicción que de alguna manera puede ser amigable. Y ese es el tema, las contradicciones no tienen por qué ser amenazantes y invalidantes. Obviamente nos amenazan, y nos sentimos amenazados cuando no conocemos, por supuesto, y está el miedo, pero hay ejercicios de objetivos cortos y metas cortas que uno empieza de alguna manera a reconocer para poder destensionar esto que no conocemos, que es la parte emocional y la parte racional, que tiene que llegar a un equilibrio. Dentro del aporte de la ética habla eso. Hay un equilibrio, ¿cierto?, entre la emoción y la razón, entre lo que realmente tú encuentras, dice en una de las éticas de Aristóteles, cuál es tu beneficio. ¿Ya? Qué importante. Nota al margen y dentro de lo que estamos hablando. Sabemos que la ética nos invita a reflexionar, pero es una manera de ser, una manera de comportarse. ¿Ya? Profesor, ¿Mm? disculpe, Diga. yo leí la ética de Amador de mucho tiempo, a mí me gusta, yo leo harto. Y hay una parte que me gusta y que lo apliqué mucho a mi vida, que es donde dice que uno debería vivir inmejorablemente bien. Yo lo apliqué en mí porque yo soy muy perfeccionista. Yo quería solucionar siempre todo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Los temas personales, los temas como mamá, como profesional. Yo trabajo cuidando pacientes, soy mamá, tengo pareja, en fin. Pero yo siempre quería arreglar todo. Creía que yo tenía en las manos la solución de todos los problemas que llegaban a mi vida. ¿Y qué pasaba? Que yo siempre me estresaba, me enfermaba, estuve con depresión. Y al final aprendí que no. Primero, no soy Jesús. Y segundo, me voy a vivir equivocando todos los días, pero lo tuve que aprender y me costó harto. Entonces yo creo que aquí, a modo personal lo digo, es separar las emociones de los roles que uno tiene. Primero, como mamá debo tener siempre una cierta cantidad de emoción y manejarla. Y como profesional también, sin olvidar de que uno es humano, porque nos pasa muchas veces a los profesionales de salud que nos olvidamos que estamos trabajando con personas, con pacientes. Y ahí es donde la persona se pone dura, se pone fría, y el paciente pasa a ser un número, y uno empieza como a mirarlo como que no tiene emociones, y no es así. Ellos sienten dolor, sienten pena. Yo trabajo con puros abuelos, y me ha servido un mundo entender, y también lo digo siempre, nadie entiende la soledad de un enfermo más que el cuidador. Entonces, pero yo creo que también eso pasa por un tema de madurez, pues yo soy mucho mayor que varios compañeros de acá, pero también lo apliqué en mi vida, eso de no tener que solucionar todo y no tener que arreglar la vida tampoco de los demás, porque no es tema mío, ni siquiera la de mis hijos. Entonces lo he aprendido y me ha favorecido bastante. Yo me sumo a lo que dicen la compañera y que la felicito porque sé que es una decisión muy difícil, pero ella está pensando como mamá y eso es muy bueno.
porque ella está pensando en sus hijos y en su calidad de vida. Entonces, hay que seguir adelante, a pesar de que uno se equivoque y a pesar de que uno sufra con las decisiones que a veces uno toma. Porque ahí uno se da cuenta que uno es humano y que uno se va a equivocar. Pero que uno igual tiene como la fuerza para salir siempre adelante. Y eso yo lo he aplicado a mí y ahora me resulta bastante bien. Ese es mi aporte. Interesante, muy interesante, muchas gracias. El tema de la vulnerabilidad, ¿cierto? Es tema de la, bueno, yo les diría bienvenida a ustedes desde la nobleza de la profesión que ustedes van a realizar. Y es súper puntualizar, digamos, y redondear lo que dice Karina con el tema de trabajar con pacientes. Finalmente, de repente uno entra en un piloto automático donde finalmente podéis confundir la jeringa, el bisturí con una persona. Es casi un elemento y un objeto más dentro de tu función. Entonces, es complejo cuando no logramos distinguir, digamos, esa sensibilidad que apostamos y esa decisión que apostamos con nuestro compromiso, ¿ya? Es interesante. Bien, pues vamos a avanzar. Excelente comentario, chiquillos. Están muy, dígame. Volviendo a lo que dijo la Karina, ¿Sí? lo encuentro súper, o sea, encuentro que lo dijo así como muy definido y muy bueno porque yo el año pasado me tocó trabajar de paramédico y fue lo más maravilloso del mundo, pero no fue en hospital, no fue en clínica, fue en un albergue donde yo estuve trabajando con personas en situación de calle. ¿Ya? Entonces, para mí fue, primero fue muy fuerte, porque yo veía de todo, me tocó atender pacientes que, pucha, habían crecido conmigo de 15, 16, 18 años. Entonces, para mí verlo fue muy fuerte porque yo lo veía y, oye, ¿qué estáis haciendo aquí si nosotros éramos compañeros, no sé, por quinto básico? Entonces las emociones ahí andaban todas revueltas porque me daba pena, me daba rabia ver que, no sé, pues había gente con tan poca vulnerabilidad que fue súper fuerte ver todo eso. Aparte que, por un lado, está que tú tienes que ponerte en el lugar del paciente, porque a mí muchas veces me tocó recibir combos, me tocó recibir insultos, me tocó recibir hasta amenazas con cuchillo, entonces uno tiene que ponerse firme y tiene que ser dura, po. Es compleja la situación y encontrarse con historias y cómo van desarrollándose la historia es potente. Gracias por el comentario. A ver, vamos a ir un poquito avanzando con esto del tema de las emociones. Sabemos que finalmente es una contradicción que se puede distensionar, siempre y cuando depende del contexto, dijeron, y cómo podemos finalmente, también que es súper importante lo que dijo la Karina, y concuerdo absolutamente con ella, dejar de ser perfeccionistas y héroes, porque finalmente somos humanos, y el humano tiene compromiso. No porque no seamos humanos no vamos a tener compromiso. Entonces, es complejo cuando queremos abordar y abarcar todo, regularlo todo y finalmente hacernos cargo de todo y empezar a hacernos cargo de nosotros mismos. En el buen sentido de la palabra, es un beneficio y es un tiempo que nos damos para que nosotros podamos entregar la mejor versión de nosotros mismos, ¿ya? Y eso es una empezada bien potente, digamos, en ese sentido. Vamos a compartir esta pantalla para seguir viendo, por ejemplo, acá hay una pregunta con respecto a las emociones y pandémica, digamos, en la situación que estamos. Dice, ¿es éticamente defendible restringir las libertades en pos de la salud? Como ya ahora para entrar, digamos, al aporte de la ética, la otra parte que nos toca. Según ustedes, voy a mostrar nuevamente tiene una pregunta sobre el contexto actual que estamos. ¿Lo ven, cierto?
No, profe, no se ve. ¿No? ¿No se ve? Compartida. Ya, espérame. Ahí. ¿Ahí sí? Ahí está apareciendo que va a compartir el... Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ¿es éticamente defendible restringir la libertad en pos de la salud? Según usted, sobre todo, que están estrechamente ligados con el tema. ¿Qué cree usted? Es éticamente defendible. ¿Éticamente defendible restringir la libertad en pos de la salud? ¿Podría explicar un poquito más la pregunta? Porque a mí Sí, por lo menos me queda como que si doy una respuesta va a estar mala o no sé. Es como que la entiendo pero no la entiendo, una cosa así. Tendríamos que pensar qué es lo que entienden ustedes por ética. Y a partir de esa intuición, de ese acercamiento emocional, racional que ustedes entienden por ética, si es defendible, ¿cierto?, en restringir, o sea, si la ética finalmente viene a justificar y a fundamentar, ¿cierto?, y a defender restricciones de las libertades en virtud de la salud. O sea, si la ética justifica la restricción de la libertad en pos de la salud. O sea, tendríamos que pensar el concepto de ética, qué es lo que entendemos por eso, y aquí lo vamos a dilucidar. ¿Ya? ¿Cómo ustedes entienden la ética y cómo esa ética, si aparece, ¿cierto?, justamente en este contexto, en contexto de pandemia, restringe la libertad en términos, la libertad individual en términos de la salud? ¿Se puede defender desde esa postura? Sabemos que hay diversas miradas desde ustedes, entonces me gustaría ver las miradas que ustedes oscilan y que ustedes tienen con respecto a eso. A ver, es que según la ética es lo que está bien o está mal, Sí, enfocado excelente. desde puntos de vista. Entonces, yo lo entiendo que se refiere a la libertad del paciente, por ejemplo, en este caso, ¿Ya? de elegir. Por ejemplo, yo estoy enferma y yo elijo si me quiero hospitalizar o no. Éticamente eso está mal, porque la persona sí debiera hospitalizarse porque está enfermo. Pero ahí está hablando también de la libertad de la persona, de elegir. Yo lo entiendo así. Ujú. Entonces, yo creo que sí, pues se debe defender en pos de la salud, porque yo como funcionario debiera explicarle que lo mejor para él es que se hospitalice porque está enfermo y necesita la atención. Y ahí es donde pasamos también a la parte de nosotros, de actuar como un profesional y de aplicar la ética en nuestra profesión. Así lo entiendo yo. Sí, ok. O sea, tú encuentras que en ese momento está la libertad, ¿cierto? Y la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de decirle al paciente en relación a la profesión que estas son las coordenadas, estas son las formas y usted debiera tener Claro, esta conducta, ¿cierto? claro. Uno debiera Entonces, explicar lo que él necesita. Ahora ujú. él tomará la decisión, porque hay pacientes que no se quedan en el hospital y se van. Lo hacen firmar un documento y ellos se van. Pero sí nosotros como profesionales ahí es aplicar la ética y decirle, no, pues, usted necesita de nosotros, necesita que lo atendamos. La ética vendría a distinguir, lo que tú dices, Karina, la ética vendría a distinguir entre qué, entre una y otra cosa, ¿qué es lo que era? Entre el bien y el mal. Entre lo que está bien y lo que está mal. Perfecto. ¿Están de acuerdo con la Karina en ese ejercicio reflexivo? Totalmente de Sí, acuerdo. profe. Sí, sí, muy total. Sí. Porque a mí me pasó ahora hace poco, cuando hubo un temporal más o menos fuerte. Acá hay un grupo de alcohólicos que son súper amigos. Mi tío ¿Ya? falleció de cirrosis y era uno de los del grupo. Y uno de los caballeros en la plaza estuvo todo el día en el suelo. Obviamente estaba con alcohol en el cuerpo.
y mi familia preocupado, estuvimos con él hasta tarde, hasta que llegó bomberos a buscarlo, todos preocupados, y el caballero llegó al hospital, se sintió mejor y se vino. Ni siquiera esperó a que le dieran alta, nada, sino que llegó y se vino. Entonces, nosotros éticamente defendimos el tema de su salud, de independiente a lo que él fuera a hacer después. Nosotros, como familia, nos preocupamos de él y llamamos al médico y todo. Ya lo que él hizo ya es responsabilidad de él, pero uno éticamente y moralmente hizo algo por esa persona. Entonces, en cierta parte éticamente está correcto lo que uno hizo. Ok, Irene. ¿Alguien? Me parece que el Jonathan es que es bombero y a lo mejor él tiene problemas, por eso se escucha así. Micrófono, Ya. parece. Entonces, hacemos un resumen con respecto a lo que estamos reflexionando. Éticamente, finalmente, lo que dijo la Karina, y estamos pareciendo todos de acuerdo y lo entendemos de esa manera, es distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Obviamente incorporando eso correcto e incorrecto donde está la razón y están las emociones, ¿cierto? Que ahí pareciera ser que hay contradicciones que en algún minuto nos pueden amenazar, pero también tenemos la libertad, ¿cierto?, de poder quizás tener estrategias y formas diversas de mirar para solucionar una problemática, ¿ya? Aquí entra también el dilema ético, que son problemáticas constantes que nosotros nos vamos a encontrar, tanto en lo educacional, en lo laboral, en lo familiar, en la estructura en su conjunto social. Por lo tanto, importante que aquí hay un llamado a la reflexión, ¿cierto?, y a pensar en los pros y los contra de las decisiones, porque somos libres de decidir. O sea, de hecho, si no decidimos, es parte de nuestra libertad. ¿Ya? Eso es bien potente también. Dígame. Disculpe, el Jonathan Molina escribió por el grupo que tuvo un problema, por eso se tuvo que salir. Ok, gracias, Paz. Pasamos entonces a la parte de la ética 2, que es lo que me interesa acá. Vamos a ver los aportes de la ética. Esto no. Acá. Los aportes de la ética son finalmente distintas miradas, ¿cierto?, que nos han contribuido al comportamiento humano, porque finalmente donde se traduce es justamente en el habitar. El habitar, ¿cierto?, es una costumbre, es una forma de vivir, es el modo de vivir. Y qué bueno que hayan distintas formas de pensar, porque finalmente nosotros podemos cambiar la mirada a partir, ¿cierto?, de la experiencia que estamos viviendo y, como decía una compañera al principio, del análisis y además de la incorporación de nuevos elementos y nuevo aprendizaje. Cuando uno incorpora aprendizajes, ¿cierto?, nuevos en la vida, digamos, enriquece la experiencia y además nos cambia la forma de mirar. Y eso es bastante potente en el buen sentido de la palabra, porque finalmente nos abrimos y damos formas distintas de conocer el mundo, y por lo tanto, cuando tenemos una mirada distinta, habitamos de manera diferente, ¿ya? ¿Cuál es el aporte de la ética? Hay distintas teorías, ¿cierto?, que nos hablan de la presencia de la ética, por lo tanto, vamos a verificar acá. Vamos a ver, por ejemplo, habla de la corriente idealista, ¿ya? Esta corriente idealista tiene que ver netamente con una idea, ¿cierto? Un pensamiento, es una razón, por eso es idealista. No sé si en términos cotidianos, sería ideal que
ocurriera tal cosa, o mi ideal sería esto, ¿ya? Entonces justamente está en el pensamiento, está en la idea de poder, ¿cierto?, articular y darle orden al mundo, ¿cierto?, o a un momento, o a un proyecto. Eso es lo que habla de la corriente idealista, ¿ya? Que tiene que ver con los pensamientos y la razón, ¿ya? Por lo tanto, aquí habla de ideales o conceptos inamovibles, ¿cierto?, que de alguna forma se acercan al bien o al mal, sin importar la época, la cultura, ¿cierto?, o nuestra experiencia de las cosas, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, estoy hablando, a ver, cuando uno habla de conceptos inamovibles, por ejemplo, en todas las épocas, vaya de nuestra presencia humana, ¿cierto? Nosotros como ahora, que estamos en este minuto, hablan, por ejemplo, del amor. El amor es un concepto universal, independientemente que lo practiquemos o no, pero es un concepto universal. De la justicia. Esos son ideales, ideales de vida. O sea, yo quiero vivir en un país justo, yo quiero vivir quizá en un país, digamos, responsable. Son ideales, ¿cierto?, que de alguna manera proclaman pensamientos, ¿cierto?, más allá de las culturas, más allá de las épocas. Por eso son inamovibles, son conceptos que han permanecido en el tiempo, ¿ya? Por eso son universales, ¿ya? La justicia es universal, el amor es universal, el respeto es universal, ¿ya? A eso se refiere. Vamos a continuar acá. Dice, vamos a ver, esperen un segundito, 4. Vamos a pasar a esta ética formal. ¿Qué es lo que significa la ética formal? Aquí hay un pensador que es Immanuel Kant, ¿cierto?, que habla de la teoría del deber ser, cómo los seres humanos deberíamos ser, ¿ya? Entonces dice, esta teoría deja de lado el cómo son las cosas para enfocarse en cómo deberían ser. Entonces estoy poniendo el ejemplo de cosas súper prácticas como, pero es que así es siempre, pues así son las cosas, no van a cambiar, ¿ya? Volvemos al inicio, la toma de decisiones, los compromisos, las responsabilidades que de alguna manera son elementos fundamentales, ¿cierto?, para ocuparnos, ¿ya? Entonces, ¿en qué? Por ejemplo, en un deber ser, y que eso tiene que ver con las normas, con las reglas, lo llevamos al plano de ustedes en lo laboral, ¿ya? Cómo ustedes deberían tener el comportamiento, ¿cierto?, apegado a la ética en su ejercicio profesional. Alguien habló, por ejemplo, de los seres humanos en situación de vulnerabilidad, sobre todo adultos mayores, donde ya los adultos mayores pasan a ser un objeto dentro de la sala de diagnóstico. Entonces, y van perdiendo, o va desapareciendo esa humanidad, porque están viendo a los pacientes como objetos y no como seres humanos en sí, y cómo deberían ser. Por lo tanto, lo que dice Kant aquí, que el deber ser tiene que ver con el compromiso y las normas. Tiene que haber un orden, por supuesto, el profesionalismo tiene que ser netamente ético. Y eso no es, digamos, un día sí, un día no, o una moda. Eso es un compromiso, es un modo de ser, es un modo de habitar, ¿ya? Por lo tanto, más allá de esa experiencia, dice este pensador, nosotros tendríamos que ser capaces de respetar, ¿cierto?, las normas y las reglas. ¿Por qué? Porque la humanidad se considera un fin en sí mismo. O sea, nosotros somos un fin en sí mismo. Si nosotros vemos a la humanidad, nosotros somos parte de la humanidad, los seres humanos, como medios, ahí ya se tensa un problema. Es el medio para alcanzar un fin, es el medio para escalar la posición que yo necesito. No importa si yo voy a herir, voy a decir una mentira, voy a levantar un falso testimonio de una persona, la quiero sacar del cargo porque me quiero instalar ahí. Eso es un medio,
Eso es un medio. Lo que plantea este filósofo alemán dice que el ser humano debe ser, es un imperativo categórico, el deber ser responder a las normas, ¿cierto? A los protocolos, ¿cierto? En ese sentido, estamos hablando en términos profesionales, porque es parte del fin en sí mismo y eso es parte de la humanidad. O sea, eso distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Es una práctica, ¿sí? Hasta aquí, preguntas, dudas. No, profe. Correcto. Entonces, Kant, ¿qué es lo que plantea? El deber ser. Y el deber ser significa, ¿cierto?, responder a un comportamiento correcto dentro de lo que significa, ¿cierto?, un profesionalismo, por ejemplo, hacer el bien, y hacer el bien significa pensar, ¿cierto?, en un bien común. Porque muchas veces nosotros podemos quizás malinterpretar, ¿cierto?, el beneficio, en nuestro propio beneficio, pero finalmente en nuestro propio beneficio estamos hiriendo, ¿cierto?, y estamos perjudicando al otro. Está en el sentido de que saco a colación los valores sellos de la institución, por ejemplo, pasando a llevar la dignidad de la persona. Por ejemplo, digamos, haciendo lo que acabo de mencionar, acciones incorrectas dentro de lo laboral y levantar calumnias. Eso no es el espíritu. Porque nosotros podríamos confundirlo en que estamos tomando decisiones, ¿cierto?, para nuestra vida, pero a lo mejor vamos a pasar a llevar sensibilidades de quizás personas cercanas, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros papás, pero quizás no están entendiendo que esa elección que yo estoy haciendo en este minuto, ya sea porque voy a construir mi vida, voy a construir una nueva familia, no estoy humillando a nadie y no estoy faltando el respeto a nadie. Y muchas veces se consume, o sea, se confunde y nosotros adquirimos una culpa que no es nuestra, porque estamos de alguna manera forjando la vida. Ya hay dos hábitos totalmente distintos, ¿ya? En tomar las decisiones y tomar la libertad, ¿cierto?, con responsabilidad. Cuando ustedes tengan claro que la decisión y la responsabilidad no afecta a nadie, porque no está humillando a nadie, porque no la está pisoteando a nadie, porque no le está faltando el respeto, porque no está pasando a llevar su dignidad, no debería preocuparse. Tiene que seguir adelante con la ocupación que está haciendo, ¿sí? Porque hay un comportamiento medianamente correcto y no incorrecto, ¿cierto?, que es amoral y, digamos, que está haciendo el mal, digamos, a otros seres humanos o a la convivencia, ¿ya? Entonces, esta es la ética formal que el ser humano debe comportarse, ¿cierto?, y tiene el deber, ¿cierto?, en sí mismo de hacer el bien, sobre todo en la parte profesional. Vamos a trabajar acá también, que nos muestra la ética discursiva. Acá es netamente, la ética discursiva es bien interesante y re bonita porque finalmente es la ética del lenguaje, ¿ya? La ética del lenguaje tiene que ver con dónde se forma el lenguaje. En la política pública, por ejemplo, la podemos encontrar, ¿cierto? Y en la acción comunicativa. Aquí es netamente escuchar las noticias, ver los diarios, los programas de opinión, ¿cierto? Y nosotros analizar y ir, obviamente, optando lo que queremos para nosotros. Hay gente, por ejemplo, que habíamos hablado en otra sesión que le hace muy mal ver la noticia, ¿ya? Porque más que un aporte de poder de superación de espíritu, quizás la poca, ¿cómo se llama? Le baja la autoestima, la inseguriza, le da miedo, no es un aporte muchas veces leer la noticia, pero sí podemos leer la noticia desde otra mirada. Entonces, aquí está la ética, ¿cierto? En un espacio público, en una política pública donde uno, ¿cierto?, puede estar atento a los discursos y a los que nos quieren comunicar, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esta ética? Dice, la ética discursiva intenta resolver el problema de aquello que justifica una norma, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿ya? Donde hay restricciones, donde nos pusieron en distintas comunas con levantamiento o no levantamiento de cuarentena, transiciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Se supone que eso aporta un bien común. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos, obviamente, a que también el cuidado pasa por nosotros, ¿ya? No es
netamente del exterior, sino que de nosotros. Y ahí evaluar estos discursos y estas comunicaciones que nos entregan, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y dónde nos podemos evaluar y reflexionar esa comunicación que nos entrega? Porque finalmente hay acuerdos, ¿ya? Hay acuerdos que se plasman en la sociedad y que se supone que estos acuerdos, en términos éticos, debería satisfacer a la mayor cantidad de personas en términos prácticos, ¿ya? Donde se aplica la norma, ¿ya? No debería haber problemas. Y vuelvo a insistir el tema de la pandemia, que ahí hay un discurso constante del autocuidado y de un beneficio en común. Tenemos, bueno, la ética de los derechos humanos, que aquí es fundamental, generalmente ya sabemos de alguna manera cómo operan, ¿cierto? Que es un modo de ser y que tiene que ver con la libertad y la dignidad de las personas, independientemente del país que sean, de la etnia que sean, ¿cierto? El lenguaje que hablen y la edad etaria que correspondan. Inclusive, obviamente, la clase social. No importa, los derechos humanos son para todos, ¿cierto? Porque se identifican en la libertad y dignidad de las personas. ¿Ya? Eso no es mayor reflexión porque finalmente lo conocemos. Acá hablamos, pasamos, digamos, a la corriente, aquí está, realista. Lo realista tiene que ver justamente con la observación, ¿cierto? Y de lo que está existiendo, digamos, porque, a ver, tenemos distintas formas de mirar. Lo que yo en este minuto estoy mirando es lo que pasa afuera, quizás no es lo mismo que usted ve, y así sucesivamente con otras personas que están observando la misma situación. Pero lo que propone esta corriente es que tiene que haber una objetividad. Más allá de que me gusta o no me gusta esta forma, encuentro que es perjudicial o no perjudicial, tiene que haber una realidad. O sea, significa que algo de verdad tiene que haber concretamente. Cuando uno dice tienes que ser objetiva, cuando uno quiere dar una opinión con respecto a una tal situación, se le pide que sea éticamente correcto, más allá de que sea un familiar, un amigo, ¿cierto? Cercano dentro, por ejemplo, vuelvo a insistir en la profesión de ustedes, usted tiene que ser éticamente correcto si una persona se equivocó o no se equivocó, independientemente de quién sea, porque hay una objetividad, ¿ya? Es súper complejo poder tomar partido, pero generalmente cuando uno va involucrando aprendizajes, ¿cierto? Y experiencia, y va educando las pasiones, uno ya está en planos de decisiones que son independientemente de nuestra, digamos, favoritismo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque opera el plano de la ética. La ética es un deber ser, un deber comportarse, ¿ya? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en este famoso caso de la familia Calderón, que es súper complejo, pero tenemos muchos Calderones, pero claro, no son tan mediáticos como esta persona, pero más allá de esta complejidad, que es una trama familiar compleja, acá hay una forma del deber que hizo el papá, y es súper complejo, porque no es fácil acusar a un hijo. O sea, testificar contra un hijo, por lo tanto, lo que está aplicando, y él es parte de la abogacía, él estudia leyes, no podía hacerse el leso con eso. ¿Ya? Entonces, ahí hay una realidad objetiva, independientemente de los sentimientos que tiene con el hijo, separó las cosas. ¿Ya? Eso es lo que quiere apuntar esta corriente realista. ¿Ya? Luego tenemos una corriente que tiene que ver con Aristóteles, ¿ya? Que finalmente lo que hablamos que deambula entre lo bueno y lo malo, porque ese es el análisis constante que estamos nosotros sometidos, ¿no? Y para poder decidir. Por lo tanto, dice que las acciones de un individuo deben interpretarse en función de un fin, ¿ya? En función de un fin. Por lo tanto, lo bueno y lo malo son propiedades de una acción. O sea, esta propiedad de acción tiene que ver siempre
acorde a las consecuencias de esta misma, lo que hablábamos al principio. Por lo tanto, dice que toda acción humana está, de alguna u otra manera, en la búsqueda de la felicidad y en el ámbito del bien colectivo. O sea, nosotros somos seres humanos en sí mismos, somos un fin en sí mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando yo me empiezo a autoconocer, cuando empiezo con el autocuidado, ¿cierto? Cuando empiezo a equilibrar entre la razón y la emoción, cuando empiezo a tomar decisiones y veo, trato de visualizar los pros y los en contra porque tiene consecuencias, ¿cierto? Eso finalmente lo que de alguna manera apunta es que no lo quiero pasar mal y no quiero dolor, aunque igual esté el dolor instalado, porque lo que quiero finalmente es tener felicidad, por ejemplo, que es buscarla, digamos. Cuando estamos en este camino de análisis, lo que quiere el ser humano, ¿cierto?, es la felicidad, y Aristóteles dice que finalmente el fin en sí mismo que somos nosotros busca la felicidad en el colectivo. O sea, de alguna otra manera, el bien colectivo vendría a proponer felicidad al ser humano interiorizando las normas de convivencia. Porque finalmente cuando se respetan las normas de convivencia dentro de una familia, por ejemplo, dentro de una organización, dentro de un colectivo, dentro de una sociedad, aporta al bien común, al bien colectivo, y eso nos da felicidad. ¿Ya? Esa es como la ética de las acciones del individuo que debería ser capaz, ¿cierto?, de hacer acciones, ¿cierto?, que apuesten al bien común. Es lo que habla Aristóteles. También habla de una ética utilitarista. Aquí es súper... no requiere tanto análisis en términos de que ustedes conocen ya de dónde viene la palabra, utilitarista, útil, o sea, lo que me conviene. ¿Ya? Lo útil cuando uno lo asocia es como... sí, es práctico, funcional, es útil. Por lo tanto, estos autores hablan que la utilidad debería ser capaz de la máxima felicidad, ¿ya? Aquí estamos hablando ya en un tema de orden social, ¿ya? Cómo nos configuramos como seres humanos y finalmente si hay políticas o si hay una gobernancia, por decirlo de alguna manera, debería ser capaz de ser utilitarista, ya que estamos en un momento, ¿cierto?, en una época capitalista, del liberalismo, ¿cierto?, donde cada uno escoge lo que le conviene, debería ser capaz esa propuesta, ¿cierto?, de llevar felicidad en su máxima, digamos. Eso debería ser el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, lo que postula es obra de tal manera, ¿cierto?, lo que sale acá, que tus acciones produzcan la mayor felicidad para el mayor número de personas, así que estamos hablando netamente quizás de estos liderazgos de gobernabilidad que nos pueden proponer este tipo de cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Sin embargo, aquí es como la letra chica, ¿no? Dice, la naturaleza ha puesto al género humano bajo el dominio de dos sueños soberanos, ¿cierto?, que nos gobiernan, el placer y el dolor. Solo a ellos corresponde indicarnos lo que debemos o no debemos hacer. ¿Ya? O sea, finalmente estar atento con respecto a la libertad que nos dan, ¿cierto?, de alguna otra manera, porque tenemos el desarrollo de las capacidades y tenemos la intelectualidad para poder darnos cuenta entre el bien y el mal. Por lo tanto, aquí opera en qué modo, ¿cierto?, usted se va a situar con estos soberanos del placer y el dolor, y en qué medida las decisiones van a estar en estas contradicciones al principio, ¿cierto?, que hablábamos de la clase, donde está el miedo, ¿cierto?, donde está esa angustia en tomar las decisiones, porque finalmente el ser humano lo que no quiere es sufrir. Por lo tanto, inconscientemente quiere el placer, ¿cierto? Entonces ahí habría que darle una vuelta y ver en qué medidas nosotros podemos equilibrar esas dos posturas, digamos, y esos dos principios, ¿ya?
Por lo tanto, obrar sería aquí para la máxima felicidad, ¿cierto? Y que esas acciones produzcan ese digamos, ese bien, porque finalmente es un bien. Si estamos todos contentos y felices, digamos, tenemos una armonía y una buena salud en términos cívicos que podemos, ¿cierto?, habitar de buena manera. ¿Ya? Acá es un elemento súper interesante que también está dentro de la ética y la ciudadanía, que tiene que ver con la ética feminista, ¿ya? Y donde se instala la tensión entre la igualdad y la diferencia, ¿ya? Es súper importante saber que, claro, somos distintos con respecto al hombre, ¿cierto? La mujer del hombre, obviamente en términos biológicos, ¿ya? Acá se habla de lo ético patriarcal, ¿cierto? Las diferencias biológicas y sexuales, ¿cierto? Las mujeres siempre son vistas como carentes o faltas de alguna propiedad o valor, fuerza, inteligencia, coraje, entre otras. Esa es como una visión, digamos, de esa ética patriarcal, ¿cierto? Donde está instalado el discurso masculino. Aquí también habla, ¿cierto?, de la ética de la diferencia, ¿ya? Y la ética de la diferencia tiene que ver también con la construcción de identidad femenina, ¿ya? Entonces, tiene esta perspectiva de construir la identidad femenina sin necesidad de contrarrestarla con lo masculino. O sea, no es que deje fuera lo masculino, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Absolutamente nada que ver con eso. Así, la sexualidad femenina no debe verse medida desde la sexualidad masculina ni ser pensada desde esos parámetros. O sea, somos seres independientes, únicos, irrepetibles, por lo tanto, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de alguna manera de reconocernos en nuestras propias diferencias, ¿ya? Y eso no es apartar a lo masculino, pero sí también establecer de que hay un ser femenino que es distinto, con toda, vuelvo a insistir, no la parte biológica, sino con todas las desarrollo de las habilidades y capacidades que los seres humanos tenemos, ¿ya? En eso consiste la ética de la diferencia. Y finalmente lo que dice el feminismo materialista, que esto es bien interesante, materialista de lo material, digamos, del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que habla, el cuerpo social, que está instalado como figura, ¿cierto? Dice, esta mirada, este prisma aborda la realidad empírica, o sea, la experiencia donde nosotros estamos situados. Y de las diferencias entre hombres y mujeres, ya que se plantea desde los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, ¿ya? Así se entiende la historia de la mujer como una historia de la opresión que se mantiene a través de la falta de derechos y constantes vejaciones por parte de la figura masculina. La ética materialista tiene que ver no con un hombre que hace tal cosa a una determinada mujer en un sentido, en un momento de la vida, de la historia, de lo cotidiano, sino que tiene que ver con la estructura política y la estructura social donde nosotros estamos instalados. Y eso muchas veces segrega a los hombres y a las mujeres, ¿por qué? Porque no hace cumplir roles. Entonces, hay un problema más allá de la convivencia, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, y incluyendo el desarrollo de las habilidades que cada uno tiene, más allá de lo biológico, hay un problema estructural, social, que finalmente, por eso es que ahora este modelo está en crisis, porque finalmente hay que despejar ese tipo de ideas fijas y tradicionales que no permiten movilizar, ¿cierto?, las categorías, tanto de mujeres y hombres, y para que podamos tener una convivencia mucho más sana, porque desde chicas y desde chicos nos han segregado, tanto como usar un color de ropa, jugar con los juguetes que tenemos que jugar, ¿cierto? Y sobre todo con el tema de la educación, o sea, las ciencias son para los hombres y para las mujeres, no sé, estoy inventando la pedagogía, pero para los hombres tienen que investigar. Todas esas cosas son constructos sociales que nos han ido segregando a nosotros, nos han hecho absolutamente a ratos momentos irreconciliables, porque no nos han dejado vernos, ¿cierto?, en nuestro ser único, ¿cierto?, en nuestras diferencias como constitutivas propias del ser humano, ¿ya? Con todo lo que viene, el desarrollo, las habilidades, las potencialidades, ¿cierto?, las facultades que tenemos al nacer, que somos iguales en principio, ¿cierto?, y en derechos, y dignos para poder desarrollarnos de tal manera, de una manera consciente, ¿ya?
Eso. Y el que leyó aquí al final, que hay un pequeño problema, ¿cierto? Bien potente también, que se trata de las banderas. Hay una, no sé si lo leyeron. Y nos vamos a ir con esto para la casa, digamos, para ya poder aportar al trabajo y desarrollarlo. Dice, imaginemos que estamos trabajando como conserje en una disco. Luego de una descomunal fiesta, deben limpiar los baños del recinto y dejarlo listo para el día siguiente. Por esos azares del destino te encuentras contra el tiempo y se vuelve imperioso terminar la tarea lo antes posible. Al proponerte limpiar los inodoros, te das cuenta de que, los únicos insumos disponibles que tienes para realizar tu trabajo son diferentes banderas que se encuentran colgadas en la pared. Una bandera de Chile, una bandera mapuche y una bandera de LGTB, entre otras opciones. Pregunta, ¿cumplirías con tus labores o preferirías no usar ninguna de las banderas? Eso es una parte del ejercicio para poder reflexionar. Hasta aquí, chicas, chicos. Comentarios y preguntas. Muy buena la clase de hoy día, profe. Estuvo muy buena, profe. Ok. Tienen el trabajo para el día domingo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, lo que vamos a mostrar rápidamente, esto que quiero antes de irme, porque es importante que lo podamos... ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, se ve, ¿cierto? ¿Lo ven? Profe, disculpe, ¿Sí? el trabajo individual, ¿cierto? Que se me Sí. olvidó. El trabajo ¿Sí? individual. Ya, gracias. Ya. ¿Qué es lo que me interesa acá? Que ustedes puedan... esta es la rúbrica, ¿la ven, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya, correcto. Es súper archi importante que ustedes tengan la rúbrica en mano para ir paso a paso con las preguntas que estamos trabajando, ¿ya? Porque aquí están los puntajes y está la medición de lo que le estoy pidiendo. Por ejemplo, relaciona... ahora, habilidad, relaciona de forma correcta, ¿cierto? Tal cosa, responde tomando una posición y justifica, ¿cierto? A partir de a lo menos una idea del autor, aquí estamos hablando de Sabater, ¿ya? Después habla y la tercera pregunta dice, menciona un tipo de ética, ¿ya? Lo relaciona con algún aspecto de la vida del caso, tratado y justifica a partir de la definición entregada en clase. Ahí hablamos varias cosas de los elementos de la libertad, de la toma de decisiones, del bien y el mal, de las consecuencias, ¿cierto? Todos esos elementos son los que les van a ayudar para ustedes entender este tipo de pregunta y que lo menciona y lo relaciona con la ética que vimos recién, los aportes, ¿cierto? Con sus definiciones. Después dice la 4, responde tomando posición frente a una pregunta, mencionando una teoría en coherencia con lo que se plantea la misma. Ahí están las teorías de los aportes, ¿cierto?, de la ética. Importante que ustedes pueden trabajar acá en las preguntas. Miren, ¿ya? Pueden escribir ahí, descargar el archivo, ahí mismo responden y lo suben. No hay problema con eso. Creo que hay una pregunta sobre eso en el chat y no hay problema. Y cortito, Sí, este yo texto... pregunté.
Ya, perfecto. Este texto es de Mario Puga. Mario Puga fue un personaje bastante interesante porque fue un sacerdote súper convencido. Sí, un Y sacerdote. sí, él tiene una identidad consigo mismo, por supuesto, hablamos de la identidad al principio, bien convencido de sus principios, y él estuvo siempre en la parte activo del trabajo, ¿cierto?, con los pobres, con extrema pobreza, con los vulnerables. Por lo tanto, aquí hay todo un trabajo, hay una historia, ¿cierto?, a partir de ahí, y instala la ética de los derechos humanos, que también la vimos rapidito, pero que no era mayormente una reflexión, porque sabemos meramente de lo que trata, para poder complejizar, ¿cierto?, esta relación que tiene con la Iglesia Católica. Es lo mismo que, por ejemplo, actualmente lo que hace el cura Felipe Berrío. Felipe Berrío sigue siendo un cura convincente con sus valores, pero es activo y está en la chimba y está en los campamentos más increíbles, y estuvo en la India y vive levantando a las personas y construyendo, ¿cierto? Y eso parece ser que lo hizo absolutamente desapegarse de cierta estructura radical y absolutamente inamovible con la visión católica, ¿ya? Por lo tanto, hay una problematización. Profesora, hay una especie de entrevista que está filmada, por si alguno de mis compañeros la quiere ver. Yo leí el libro de él, pero por si acaso hay una especie de película que es bastante buena. Sí, es buenísima. Así que es súper potente, es bien bonito. Yo creo que lo van a disfrutar harto porque tiene muchas cosas, digamos, de fuerza. Así que nada, yo sé que lo van a disfrutar mucho. Y bueno, y obviamente marcó una época que yo creo que varios de ustedes no estaban todavía, todavía no nacían. Así que es importante. Y Sí. parte súper técnica, para no perder de vista, que yo sé que igual son Matea y son Mateo ustedes, pero para no perder de vista, saben que Arial 2 en la letrita, extensión máxima 10 líneas, ¿cierto? A partir de esta cita del filósofo, ¿ya? Ahí ustedes van a ver y poner su reflexión, ¿cierto? Y su experiencia con respecto a estas dos citas, aplicando obviamente los conceptos que estamos trabajando, que es la responsabilidad, que es la toma de decisiones, que es la autoconciencia, que es el compromiso, ¿cierto?, que es el valor, y luego obviamente las preguntas a desarrollar. Ahora, si tienen dudas y preguntas, ¿cierto?, que analizamos a partir, yo creo, si tienen la delegada, por supuesto. Estoy pensando en cosas como, no sé, como básicas, domésticas, que se nos fue y que, para no estar todos, digamos, quizás preguntando lo mismo. Hay un criterio, ustedes organícense, y obviamente el foro y el chat para poder también responder preguntas quizás un poquito más complejas o dudas más complejas o más profundas, no hay problema con eso. Eso. Hasta aquí ya me callo. ¿Preguntas, dudas, reflexiones, comentarios? Buenísima su clase. Sí, Eso me es gustó. Me encantan estos ramos, por lo menos. Lo importante es que podamos aprender y tengamos este espacio de reflexión y de comunicación. Interesante, tienen que ver el video de la felicidad, que es de un filósofo argentino que es bien potente y es bien llamativo. Él trae la filosofía a la calle y a lo cotidiano. Así que hay muchas ideas, siéntense, si es que no lo han visto, saquen apuntes y les va a servir un montón para poder ir viendo el concepto de la felicidad, porque trabaja finalmente el concepto de la felicidad en relación, ¿cierto?, con este aporte de la ética, ¿ya? Sí, Importante habla que de la ética más que nada. sí, y que lo disfruten este fin de semana, que pues quizás júntense con su pareja, no tengo idea, lo invitan, la invitan, no sé, y puedan reflexionar al respecto, porque de verdad es algo que tiene que ver con un tema cultural también y las formas de poder mirar. Así que les va a gustar bastante, si es que no lo han visto. ¿Ya? Sería entonces, ¿estamos? Profe, disculpe, no sé si pasó la lista, pero es que me metí a las 12:05. Ok.
¿Estaríamos entonces con esto, no? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Cuénteme. ¿La tarea del domingo es la evaluación 1? Sí, 30%. Ah, ya, profe, esa era mi duda. Sí. ¿Pasa lista, cierto? Sí, pasé toda la lista. Si están automáticamente en la lista. Ay, es que yo no dije presente. ¿Cómo? Yo no dije presente porque entré un poquito, como 5 minutos tarde. Porque no ¿Dónde? encontraba ¿Quién, quién está hablando? Yubitsa. ¿A dónde está la lluvia? ¿Ya? Por eso, y yo entré como 5 minutos después porque no encontraba el link. No dije presente. No. Pero estás presente, así que no te preocupes. Ya, gracias, profe. Ya. Chiquillas, ¿estamos entonces? Ya, profe, Gracias, gracias. profesora. A ver, ¿qué les puedo decir? Agradecer el espacio de aprendizaje, absolutamente. Toda la energía para ustedes. Disfruten su aprendizaje. Cuídense mucho, trabajen en tiempos, digamos, donde ustedes puedan tomar las decisiones y la responsabilidad de estar concentraditas, concentraditos, que es importante. Y nada, solamente agradecer que hemos podido compartir este lugar y que sin duda es un aporte. ¿Ya? Les deseo un buen fin de semana. Gracias. Y cualquier duda, ya saben, los conductos regulares. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Gracias, profesora. Chao, chao. Chao, Chao, profe, gracias. Estamos, Profe, cuídense. hasta luego.